Si ya lo viste, es muy probable que te haya sacado una lágrima. Pero, ¿cuáles son las enseñanzas ocultas de este anime? Esto es Anime Wisdom y hoy descubriremos cómo Anohana puede cambiar tu vida para siempre. ¿Alguna vez has querido conseguir un objetivo, un sueño, una meta, pero no sabes cómo lograrlo? Sin embargo, tu deseo es tan fuerte que te deja llevar por esa voz interior y no te afecta lo que pase o lo que digan los demás. Y es que, tal como lo hizo el deseo de Menma, cuando queremos algo con todo nuestro corazón, los demás se contagian de esa vibra y la vida se convierte en nuestra aliada para ayudarnos a conseguirlo. Por eso, quiero resaltar algo que considero una de las lecciones más valiosas en todo el anime, y es el increíble poder que te otorga tener un objetivo en la vida. Menma y su deseo son un ejemplo perfecto de esta enseñanza. A lo largo del anime, se pueden dar cuenta cómo poco a poco comenzó a tener sentido cada paso, cada esfuerzo de Menma, aunque al principio parecía que no avanzaba, que las dificultades se interponían, pero poco a poco comenzó a reunir a sus amigos, recuperar los que se habían perdido entre ellos, y es que si sentimos el llamado de un sueño, de un deseo, y es tan profundo que es capaz de ocupar nuestros pensamientos todo el tiempo, solo nos queda actuar, empezar a dar el primer paso y no parar. Créeme que si lo haces, la vida valorará tu esfuerzo y te irá dando pistas para dirigirte por el camino correcto, pero solo si le demuestras que vas en serio. Esa es la clave. Seguramente muchos intentarán frustrar tus esfuerzos, como Yukiatsu intentó hacerlo con Jintan, quizá por sus propias inseguridades, quizá por envidia de tus deseos, pero todo depende de una decisión. O dejas que te destruya o continúas tu camino sin importar lo que digan. A fin de cuentas, ¿la vida de quién es? ¿Tuya o de quienes te rodean? Muchos te criticarán, muchos intentarán decirte qué es lo que creen mejor según ellos, pero debes escuchar a tu corazón y darle a tu vida el significado que tú elijas. Puede que te equivoques, puede que tropieces, y eso seguramente pasará, pero es parte del camino, es parte de cumplir con tu propósito, de seguirlo y de intentar e intentar hasta cumplirlo. Cuando te esfuerzas, contagias de esas ganas a los demás, por lo cual actúas como un aliciente para el mundo, como a Naru, Popo y los demás al ver a Jintan trabajar fervientemente por los fuegos artificiales. A veces cuando tienes algo en mente y un motivo especial te motiva, agarras fuerzas, ganas, energía de donde sea. Si sigues tu convicción, así como lo hizo Jintan, a pesar de que nadie le creía sobre Menma, tarde o temprano el mundo se pondrá a tu favor. Ten en cuenta algo, solo fracasarás cuando te rindas. Caso contrario, siempre habrá algo más que hacer, algo más que intentar. Lo único que nos limita es el miedo. Y créeme que te entiendo. Yo he estado ahí en ese miedo profundo hacia el futuro, pero créeme que vale la pena. Así que si sientes que algo es para ti, lucha por aquello. Conviértete en alguien capaz de lograrlo y que no te importe la opinión de los demás. Solo así le demostrarás a la vida de qué estás hecho. Con el pasar de la historia, Anaru igualmente nos muestra una enseñanza muy grande. Cuando queremos ser como los demás, estamos tomando el camino incorrecto. Nosotros brillamos de nuestra propia estrella. Tenemos nuestras propias fortalezas, virtudes, hasta nuestros defectos forman parte de nuestra identidad. Pero eso es lo que nos hace únicos. Si nos comparamos con los demás, estaremos siempre atrás de ellos, como lo hacía Naru con Menma, cuando Menma ni siquiera estaba al tanto de sus sentimientos de inferioridad, y por ella solo profesaba una linda amistad. Es por eso que, a pesar de que intentemos imitar a otros, siempre resaltará nuestra esencia, y eso es lo que percibirán los demás. También vemos cómo Naru se junta con sus amigas, entre comillas, cuando no es como ellas, tiene otro pensar, otra forma de ver las cosas, pero hay veces en donde por no sentirnos excluidos, por querer encajar en cierto grupo, pasamos muchas cosas por alto. Si te ha pasado esto, déjame saber en los comentarios. Seguramente habrá momentos en los que te hayas preguntado ¿por qué estoy aquí? Y esa es una señal clara de que no perteneces allí, a ese lugar, a ese grupo, a esa relación. ¿Qué pasa si nuestras amistades no comparten nuestros mismos principios? Sencillo, debes correr de ese lugar, ya que te estarás haciendo daño a ti mismo, estando en un entorno en donde no te sientes bien. Sé que hay entre el miedo de no querer estar solo, de no ser mal visto por los demás, pero déjame decirte que la renuncia a lo que te hace daño solo abrirá las puertas a que las personas indicadas lleguen a tu vida. Cuando nos conformamos con lo que no queremos, le cerramos la puerta a lo que vive en sintonía con nuestros pensamientos y sentimientos. Por ende, le bloqueamos la entrada a la felicidad y al bienestar personal. Los chicos nos muestran el valor de comunicar nuestras emociones. Si sentimos algo, no perdamos el tiempo y sácalo de tu interior. Ya sea desde una disculpa, desde un desacuerdo, hasta un sueño. A veces eso suele traernos paz y liberar a nuestro corazón esa carga perteneciente a una emoción negativa. El perdón suele ser el inicio de un cambio, y no solo me refiero a perdonar a los demás,
sino nosotros también, por cualquier error que hayamos cometido, por cualquier impulso que nos lleve a actuar de una manera que nos arrepintamos. El perdón es uno de los principios del cambio hacia un futuro brillante. Esto lo vimos cuando Jintan quería saber qué pensaba Menma sobre él en esa época cuando eran niños, queriéndole pedir perdón por lo que dijo. Pero si pensamos y no actuamos, siempre nos quedaremos estancados en la misma situación en donde se creó el problema. Hay que tomar riesgos, aunque nos dé pena, miedo, vergüenza, al final solo será una experiencia más, y con cualquier resultado te dejará una enseñanza. Suelta toda esa carga emocional, así como todos los Peacebusters ocultaron sus sentimientos de culpa por el pasado. Si tú no sueltas todo y te perdonas a ti y a los demás, nada cambiará. Todo te guiará siempre al mismo lugar que origina los problemas. Para finalizar, quisiera que analices también los sentimientos de Anaru y Suruku. No es bueno estar atrás y atrás de alguien que no te valora tanto como tú a ella o a él. La persona que es para ti simplemente llega en el momento adecuado. Si tratamos de forzar un sentimiento o contraponernos a los sentimientos de los demás, sencillamente nos lastimaremos y haremos más difícil el proceso. Incluso al hacer eso, estamos cerrando las puertas a alguien que sí sienta lo mismo por nosotros. Como se pueden dar cuenta, este anime está lleno de varias lecciones que si las aplicamos pueden significar un punto de quiebre en nuestro camino. Míralo atentamente, escucha este video las veces que consideres necesario y sobre todo aplica todo lo que hemos hablado. Te prometo que todo cambiará de sentido. Nos vemos en el próximo anime que puede cambiar tu vida para siempre.